este mismo empresario me dijo, oye, hiciste tan buen trabajo, ¿por qué por qué no das clases en mi escuela? En secundaria, tiene primaria, secundaria y preparatoria. Pero yo dije, bueno, está bien, pero en secundaria y en prepa. Y daba clase de historia, de geografía, de taller de lectura y redacción. Esas son las 3 materias que me tocaron a mí. ¿Cómo es que decides irte a los de secundaria y no a los de primaria, güey? ¿Por qué? Bueno, en parte yo creo que él tomó la decisión. Porque es diferente, es muy distinto. Uh-huh. ¿Cómo se dice? La pedagogía es muy distinta. Sí. Nosotros no nos preparan en la universidad para hacer la pedagogía de la primaria es otra. El profesor de la normal superior es otra, es otro nivel de la forma como saben dar ellos las clases. Los preparan para eso, pues. Exacto. Y nosotros salimos como unos rebeldes, que queremos nada más transmitir conocimiento. Sí, yo creo que nadie de profesionista sale con la mira de ser maestro, ¿no? A lo mejor, al menos que estudies docencia, ¿no? Completamente, te vayas a la normal o estudies eso. Y es una paradoja, ¿eh? Aquí en Tijuana. Porque sales y cuáles institutos y en dónde te van a dar trabajo de otra cosa, ¿no? Exacto. Yo creo que por ese lado, por eso yo me fui por el lado privado. Okay. De investigación. Siempre yo buscaba o me buscaban gente desde el lado privado. Y vi que me estaba saliendo la jugada y decidí hacerlo de esa manera. ¿Sí? Ahora, en ese punto me imagino que tendrías que unos 22, 23 años más o menos. Sí. ¿Qué es lo que más te llamaba la atención, además de tus recorridos, que están bien interesantes? Porque la gente, o la mayoría de la gente, conocemos la revolución y toda su historia, ¿no? Uh-huh. Tú te vas por el otro lado. Uh-huh. ¿Qué otra parte o qué otro punto de interés te llama la atención de Tijuana, de la historia de Tijuana? Sobre todo me gusta mucho, lo comentaba hace rato, la historia de los migrantes, de diferentes grupos migrantes, ¿no? Esa es como que la base. Yo he trabajado mucho lo que son los italianos en Tijuana, pero a profundidad sé que hubo una comunidad, porque hice una base de datos de los migrantes de los años desde el 15 hasta más o menos 45, por ahí, más 46, 47, ¿no? Y por la cantidad de población que había, estamos hablando que hubo en ese periodo, cerca de una comunidad de 500 italianos, de los cuales si a uno le pregunta, diferentes apellidos, son diferentes apellidos, nada más que algunos se quedaban 2, 3 años, otros se quedaban 5 años, otros se quedaban 10 años, otros nada más se quedaban unos cuantos meses y se iban. Si tú le preguntas a las familias antiguas de Tijuana, ¿cuántos apellidos reconocen de italianos? Andan por lo regular se quedan en 13 o 14, 15 apellidos, ¿no? Que reconocen porque sus hijos iban con los hijos de las otras familias, entonces se conocen las familias por el paso de los años. Pero Tijuana tuvo esa suerte en parte de que Estados Unidos, somos frontera con Estados Unidos, y Estados Unidos en los 20s decide implementar una serie de políticas migratorias que iban a bloquear la entrada de muchísimos migrantes del sur de Europa, del este de Europa, eslavos, y más hacia el este, rusos, judíos rusos, etcétera, etcétera, orientales, etcétera, ¿no? Y pues por eso llegan aquí y están esperando, algunos se cruzan ilegalmente, otros se quedan esperando que la cuota que los permite entrar, que les permite pasar a Estados Unidos legalmente, llegue el pase, ¿no? El cruce. Y otros simplemente ven el negocio y dicen, no, aquí está lleno de turistas, aquí hay dólares, aquí todos hablan inglés, yo hablo inglés, hasta hablo otros idiomas. Muchos de ellos, o sea, se establecieron aquí, armenios, ¿no? Hablaban italiano, francés, turco, armenio, inglés. Es el europeo, claro. es diferente. Y entonces vienen con ese bagaje distinto, con culturas distintas, con aprendizajes y muchos de ellos no venían como muchas veces se menciona que pues eran arribistas o eran mafiosos. No. Totalmente lo opuesto a lo que yo me he encontrado en los archivos, en los documentos de cada uno de ellos.
de sus historias que no se han contado, ¿no? Eran personas que tenían años, 20, 25, algunos hasta 30 años de experiencia en lo que hacían, ya sea en los restaurantes, gastronomía, ya sea en la producción de vino, ya sea en la producción de sake, japoneses que hacían sake en Los Ángeles, que después vino y pues se dedicó a otra cosa, ¿no? Pero eso se dedicaba en un principio. Arquitectos, gente de la construcción, que también sus familias tenían largas trayectorias. Fíjate, de hecho ahorita mi papá acaba de cumplir 91 años. Y mi papá llegó aquí, creo, si no es mis matemáticas, como en el 40, 45. Y él empezó a trabajar con un arquitecto italiano. Ah, ok. Entonces, ¿cómo se llamaba? No recuerdo el nombre, voy a tener que ir a visitarlo y después te paso el dato. Pero ahorita que los empezaste a mencionar, sí es cierto, todos tenemos referencia de Tijuana, de que nada más venían y cruzaban, ¿no? Sí. Pero la historia dice otras cosas. Dice otras cosas, los documentos dicen otras cosas y todavía no se han reflejado en los libros. Okay. Esa es la cosa. O sea, todavía quedan los libros que hablan sobre los mobsters, sobre estas personas que lo único que venían era a cruzar alcohol hacia Estados Unidos.